Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión desde ese espacio, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Hemos hablado recientemente de los temas que han sido tradicionalmente considerados como tabú desde el principio de la televisión. Aunque hemos mejorado, por ejemplo, en torno a la sexualidad, aún nos falta mucho. Por ejemplo, como ustedes, amables televidentes, lo han manifestado a través de los correos que nos han hecho llegar, nos falta camino por recorrer en la manera en la que hablamos de sexo en nuestra pantalla. No solo del tratamiento de las imágenes, no solo del tratamiento de la ficción o de la información, también de las palabras y de la forma como nos expresamos traen consigo una enorme responsabilidad. Hay quienes dicen que se debe hablar de una manera técnica o especializada. Otros piden que se hable sin tapujos al respecto. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana a quienes ustedes conocen aquí en el Canal 1, la doctora Carmen Larrazábal, quien es abogada, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Actualmente es una de las presentadoras del programa mañanero Acá Entre Nos. Doctora, buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia que en este momento se conectan en esta hora de la mañana para hablar de estos temas tan interesantes porque ustedes son los protagonistas de toda esta temática. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También está con nosotros el doctor Miguel Ángel Barriga, docente, magíster en política y director ejecutivo de la corporación Red Somos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Saludo a los televidentes. Muy bien. Saludo cordial, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir estas luces con nuestros televidentes que tanto lo piden. Asimismo, nos acompaña esta mañana María Teresa Herrán, abogada, politóloga, periodista y docente que se ha caracterizado por ser una periodista relevante en los medios de comunicación colombianos. Pero antes de entrar en materia, los invito a que conozcamos qué dicen nuestros televidentes en torno al tema que ellos mismos nos propusieron. Perfecto. ¿Está de acuerdo con los temas sexuales que hay en la televisión colombiana? Sí, yo creo que sí, porque con esto el sexo deja de ser un tabú. Entonces es como una iniciativa para mostrarle a los jóvenes que pues es una parte de la vida y que debe ser afrontada con responsabilidad y ese tipo de cosas. Entonces creo que sí que es una buena iniciativa siempre y cuando esté pues en el respeto y lo que exige un programa serio, un canal serio. Creo que hemos durante mucho tiempo vivido en una sociedad donde existen muchos tabúes, pero creo que es siempre y cuando se trate de la manera responsable y con los términos adecuados, creo que se puede tratar en la televisión colombiana. Yo creo que sí, me parece que no son tan fuertes. Bueno, no consumo mucha televisión colombiana, de hecho, pero en lo poco que he visto hay temas que se tratan de manera muy normal. De hecho, pienso yo que ya el sexo dejó de ser un tabú. Muy bien, hay una palabra que nos parece interesante para arrancar, doctora Carmen, y es qué es normal y qué no es normal a la hora de hablar de sexo. Claro, lo que pasa es que en materia de sexualidad todo se vuelve muy subjetivo. Lo que puede ser normal para ti puede ser anormal para mí y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto se han establecido el tecnicismo de la generalidad y con ello, pues obviamente, la forma de abordar la temática. Que existen mitos, que existen tabúes, que la misma sociedad ha creado una problemática frente a ello, eso es problema de la sociedad. Que no hemos tenido la madurez para enfrentarlo, que no hemos aceptado la evolución del concepto y no hemos aceptado que la misma sexualidad ya está entre nosotros, es otra cuestión también. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que a veces tratamos de definir las situaciones, tratamos de dar a cada cosa su propio nombre y la gente lo que quiere es diminutivos o quiere llamar a las cosas por otro nombre. No podemos bautizar todo lo que tenga que ver con el concepto sexualidad de una manera diferente a como este se ha concebido desde su naturaleza. Eufemismos y sentidos figurados. ¿Cómo encontrar ese justo medio, doctor Barriga? Justamente hablando primero sin prejuicios. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de sexualidad, nos ha acostumbrado a la sociedad a pensar que es un asunto
ni siquiera de lo privado. Es más, se ha clandestinizado la Claro. sexualidad. ¿Sí? Si bien podemos hablar de temas de intimidad, es diferente a querer esconder, clandestinizar la sexualidad. Digamos, la sexualidad es innata de los seres Claro. humanos. Pero doctor Barriga, tiene usted toda la razón. ¿Y sabe por qué? Porque le damos mayor valor a lo misterioso, a lo morboso, a lo que está escondido, porque eso seguramente nos trae un interés mayor y concentra, obviamente, todo ese cardumen que hay ahí dentro de nosotros, que además nos lleva a ser compartido con algunos pares, pero en el subterfugio de nuestra intimidad, cosa que no debe ser así. Y habitualmente nos escondemos detrás de otras personas que viven con nosotros. Decimos, no hablemos de sexo porque está la familia, no hablemos de sexo porque están los niños, no hablemos de sexo porque están los adolescentes. Y lo que estamos haciendo es inclusive generar unas situaciones de mayor riesgo Claro. en la sexualidad. Cuando tú escondes estos temas, cuando tú tienes que relacionarte con otros u otras de manera escondida, pues las prácticas de riesgo aumentan. Hablando, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, Claro. hablando de embarazos No deseados. no deseados. O sea, todo eso ha llevado a que las prácticas hechas en la, digamos, a las escondidas, como Claro. se dice coloquialmente, pues lleven a que las personas tomen decisiones también en medio de situaciones de Claro. riesgo. Luego tenemos el primer acuerdo. Sí, hay que hablar de sexo. Por supuesto que hay que Claro, hablar porque pero es una Mario, parte... Pero ¿cómo hacerlo, doctora No, Carmen? es que lo vamos a hacer, pero voy a terminar de redondear nuestra primera idea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo más sencillo es endilgarle la formación y la educación sexual de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, a personas que, entre comillas, el colegio, los amigos, o que ellos se labren el propio camino. O la Es familia misma. O la familia misma. Es responsabilidad mía. Porque si yo tengo un hijo, quien lo va a iniciar sexualmente es un tío o es un vecino. A mí me llama poderosamente la atención, pero en la costa es común y es cultural que quienes inicien a los jóvenes o quienes induzcan a los jóvenes a iniciar la sexualidad sean personas completamente diferentes a su madre o a su padre. Entonces, buscar el tratar de hacer esto consciente o que los padres comiencen a incentivar la educación desde el seno del hogar es increíble, porque tratamos nosotros algunos temas que son sugeridos por ustedes mismos en nuestras redes sociales y entonces ahí mandan los comentarios al defensor para decir definitivamente que no nos gusta. Hablaba yo en maquillaje con Mario y le decía, es increíble que esta sociedad tenga una doble moral tan importante que nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales estén atiborradas completamente de mensajes eróticos, de imágenes eróticas a ultranza, y que hagamos fiesta con ese tipo de imágenes, pero nos escandalicemos cuando escuchamos una expresión como sexo oral, sexo anal o gay en la televisión en las horas de la mañana. Es hora de comenzar a reflexionar y abrir unos canales mucho más inteligentes para tratar esta temática. De eso queremos hablar en instantes. Una vez saludemos a María Teresa Herrán, que se incorpora a este diálogo. María Teresa, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en el programa del Defensor del Televidente y un saludo muy especial a Mario Morales. Muchas gracias, María Teresa, recordada amiga y colega. María Teresa, ¿cuál crees tú que es la incidencia de los televidentes o en los televidentes a la hora de tratar la sexualidad a propósito de lo que decía la doctora Carmen? Yo creo que las consecuencias son muy variadas, dependen de una serie de factores, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el ser víctima, por ejemplo. Entonces, digamos, en general, la sexualidad es un tema necesario porque la sociedad es uno de los elementos esenciales de la vida de hombre y mujer. Entonces, pienso que no es un tema tabú. Es un tema connatural. Entonces volvemos sobre el entronque de este programa. ¿Cómo hacerlo? La disyuntiva, utilizamos términos médicos, términos especializados, términos técnicos, o utilizamos términos coloquiales, términos en los que nos podamos entender. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que lo primero es partir de que hay que hacerlo, ¿sí? Digamos, resuelto esa, creo yo, falsa contradicción. Hoy la televisión y los medios masivos y las redes sociales se han convertido en un instrumento y una herramienta que puede ser informativa, pero también educativa, que de acuerdo con la doctora no pueden reemplazar la educación y los valores que vienen de madre, padre, de familia, pero que se han convertido en una herramienta formativa, en una herramienta educativa, por lo tanto hay que hacerlo. Ahora, en el caso de la televisión,
efectivamente, sin querer volverse la niñera de los niños, de los hijos, ahora no solo la televisión, sino los padres dicen, para distraer al niño, entréguele el celular y ahí hay de todo. O sea, información en este momento hay por todo lado, incluyendo la televisión. Entonces lo que necesitamos es efectivamente hablarlo, pero también reconocer los diferentes momentos cognitivos de las personas. ¿Sí? Es diferente hablar de sexualidad con adultos que hablar de sexualidad con niños, con adolescentes, pero con todos en sus diferentes momentos o ciclo de vital hay que hablarlo, ¿sí? Claro. Y eso es lo que también debe identificar la televisión. Y no solo en un formalismo de horarios o de franjas, porque efectivamente, aunque esos formalismos se están dando y la televisión tiene sus mensajes de esto es un programa para adultos, o sea, efectivamente ya no hay forma de controlar qué es un programa para adultos o qué es un programa para niños, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la posibilidad de que la televisión también, además de informar, mostrar, pues también eduque, también reconocer, ¿sí? La labor que tiene el adulto acudiente, padre o con quien viva este joven niño frente a lo que se está viendo. Y lo otro también es mostrar realidades, ¿sí? Pero realidades libres de prejuicios, libres de estereotipos, por ejemplo, porque cuando queremos mostrar una realidad como las personas con una orientación sexual diversa, pues si yo la muestro de manera burlesca, de manera estereotipada, pues también estoy generando un reforzamiento a un imaginario negativo que ya no solo habla de un tema, sino que además está generando en el televidente niño, joven, la idea de la burla, la idea del prejuicio, la idea del estigma. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad también en contenidos, pero también en el proceso formativo que tiene como tal el medio, pero también que tiene como tal el televidente y sus acudientes. Decíamos que veníamos de una sociedad doble moralista, pero también es una sociedad cerrada en otro aspecto, digamos. No necesariamente doble moralista, es una sociedad conservadurista, pacata, reservada en esos temas. ¿Cómo llegarle a ellos? Pero es que le estamos llegando de la manera que debe ser. Si tú te sometes a un lenguaje absolutamente técnico, absolutamente médico, absolutamente anatómico, estamos restringiendo y dando la oportunidad de que el entendimiento sea un entendimiento mucho más consolidado en materia de entrarle a la persona. Veamos qué dicen los televidentes que han levantado la mano y piden la palabra. Me parece que la sexualidad debería manejarse con mayor prudencia, ya que hay muchos niños en diferentes horarios. Es habitualmente la segunda frase que acompaña las quejas de los televidentes adultos. ¿Usted qué piensa, Miguel? Prudencia es otro concepto bastante subjetivo, ¿no? Porque lo que es prudente para mí puede ser otra cosa para el televidente, ¿sí? Y con respeto digo, la prudencia se terminó siendo un concepto para justificar no hablar de estos temas, para justificar, por ejemplo, esconder, para justificar discriminar, ¿sí? Entonces, siendo subjetivo, ¿qué es lo que tiene que hacer la televisión? Valorar sus públicos, sus audiencias, pero siempre hablando de manera veraz, con conceptos apropiados, cercanos a la realidad, o sea, porque realmente si no es en la televisión, el joven, el niño ya lo está viviendo en el internet, en su colegio, en la esquina de su casa. Doctor Barriga, es que usted tendrá tanta razón que a veces las madres prefieren que la búsqueda de esa educación lo haga la misma personita. Entonces, ¿de qué vale y para qué reclama usted que estos programas mañaneros terminen afectando la salud mental de ese niño que luego en la tarde sale a jugar o viene del colegio y trae un material quizás mucho más denso del que nosotros estamos entregando? Hay que saber definitivamente decodificar los contenidos. Y yo pregunto, porque muchas cartas han llegado al defensor diciendo es que los niños están acá. Yo les pregunto, ¿en qué horario están estudiando sus niños? María Teresa, hablar de inclinaciones sexuales, prácticas y experiencias sexuales, ¿es importante en la televisión de hoy? Yo creo que todo depende del enfoque. Todo depende del enfoque y el enfoque depende de las lógicas comerciales. Cuando uno ve telenovelas como Los Narcos, Sin Tetas No Hay Paraíso, el enfoque está muy centrado en el dinero como una manera de influir en absolutamente todas las actividades humanas, incluida la sexualidad. Entonces pienso que en eso, según el enfoque que se tiene
y según la explicación que se le dé a los niños, pues creo que es muy diferente la percepción que va a tener el niño o la niña en la adolescencia. Muy bien, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con todas las sugerencias, inquietudes, dudas o propuestas sobre nuestra programación. Veamos nuestra primera tribuna en esta mañana. Me parece que es importante que están tratando temas que están como tabú. Es importante naturalizar ciertos aspectos en la cotidianidad. Yo creo que está bien, de alguna forma como que los colombianos siempre tendemos a ponerle tabú al tema sexual y eso no tiene por qué ser así porque es algo completamente natural. Entonces estoy completamente de acuerdo a cómo se ha manejado el tema de la sexualidad en la televisión. No lo pienso negativo, no he visto muchas escenas explícitas, entonces creo que no es apto para niños per se, pero creo que se maneja bastante bien. Pues una cosa son las imágenes y otra las palabras. Hemos hablado de cierto tipo de tabú en torno a discriminaciones, cierto tipo de prevención en torno a burlas, ¿verdad? Sí. A humor a veces Sí, insano sí, que sí. puede generar confusiones. ¿En dónde más crees tú que hay equivocaciones o carencias en lo que pasa en la televisión en cada una de sus narrativas a la hora de hablar de sexo? No, lo que ocurre es que cuando hablamos de sexo, sencillamente hay un conglomerado importante, como lo hemos visto en la tribuna y en todas las personas que han pertenecido, que han hecho parte de este panel del día de hoy. En su 100% son jóvenes y los jóvenes ya tienen una posición muy diferente, globalizada y abierta frente a la sexualidad. Entonces, lo que me llama poderosamente la atención es que hay un grueso también de nuestra población, que es más o menos las personas que están entre los 55 años y los 85. Entonces, ese interregno de edad es el que nos lleva a recibir por parte de estas las críticas, que igualmente son aceptadas y por eso tenemos programas como este. Pero lo que ocurre es que nosotros no podemos centrarnos única y exclusivamente en ustedes. Hay población también gruesa que está ávida del conocimiento que nosotros podamos compartir y por eso no podemos ser mezquinos a la hora de tener que abrir un espectro importante para tocar los temas que cada mañana nosotros tocamos. Bien, Miguel Ángel, cuando estamos hablando de estas cosas, de estas percepciones, estamos en un terreno, digamos, jabonoso, que es el terreno de las creencias y de los prejuicios, y eso es inevitable. ¿Cómo llegar, ¿no?, a convencer a quienes tienen determinadas creencias, que seguramente va a ser muy difícil cambiárselas, o quienes tienen determinados prejuicios en este sentido? Yo creo que efectivamente es un ciclo relacionado, ¿no? O sea, ¿qué conocimientos tengo yo que me permitan hacer juicios de valor? ¿Sí? Los juicios de valor no son más sino cómo antepongo yo unos conceptos por lo general equivocados sobre asuntos como estos, que además tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Y cuando tú hablas del cuerpo, siempre te han dicho que es en lo privado, que es en lo íntimo, entonces resulta negativo hacerlo público, por ejemplo, eso. Entonces, en ese ciclo del juicio del valor, del prejuicio, pues lo que se estructura en las personas no es más sino ciertas actitudes, ¿sí?, hacia grupos sociales, hacia temas específicos y que derivan también en prácticas, principalmente en prácticas que discriminan, en prácticas que estigmatizan. Entonces, un poco creo que en ese ciclo es lo que tenemos que trabajar. Y justamente de eso se trata este espacio. Incorporemos a Carolina Guzmán, que es sexóloga y psicóloga, para preguntarle si cree que la televisión tiene todavía cortapisas y censura cuando se habla de sexo. Creo que la televisión habla de sexo y aún se maneja un poquito de tabú, claramente que sí. La televisión está dirigida a todas las audiencias, es decir, si bien se hace como la referencia a contenido para mayores de 18 años, nadie garantiza que no hayan menores viendo los contenidos de la televisión, más en espacios en los que se habla de sexualidad sin tapujo. Entonces creo que se maneja un tabú, pero no en el tabú en el sentido de mantener oculto, sino en el sentido de proteger a los menores de edad que quizás no pueden todavía entender con certeza los conceptos que se refieren a la sexualidad, tanto reproductiva, recreativa, placentera, experimental.
Entonces creo que sí, el manejo que se le da es adecuado y si se da el tabú es solamente por proteger a los menores de edad. Muy bien, recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han enviado ustedes esta semana acá en nuestra segunda tribuna con Ana María Gómez. Buenos días, Ana María. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que han llegado aquí al correo del Defensor. Vamos a empezar con el primero. Me parece injusto que aún continúen dando repeticiones del Sultán. Ya es hora de cambiarla y poner algo nuevo, como una nueva serie de Estados Unidos que nunca se haya visto en Colombia de lunes a viernes en la tarde. Por lo menos quitan la repetición del Sultán. Esto nos escribe R. Carrillo. Muy bien, son percepciones y opciones que tienen los televidentes y también el canal para sus diferentes audiencias. El siguiente mensaje dice, este horario no es adecuado para verdades secretas porque por su contenido es para adultos. No obstante, los felicito por escoger telenovelas extranjeras que son las mejores. Esto nos escribe una televidente. Bueno, de todas maneras, siempre los niños van a estar en casa. Es decisión de los padres que los niños se acerquen a ver la televisión, porque si no te voy a preguntar, si la ama de casa tiene esa posibilidad en ese horario, ¿por qué yo como ama de casa me voy a restringir por el único hecho de que los niños estén ahí? Los niños también pueden dedicarse a la lectura, los niños también pueden hacer un trabajo manual en casa. ¿Por qué las actividades infantiles se perdieron por el solo hecho de que si yo estoy viendo televisión, mis hijos tienen que estar viendo televisión? Ellos también pueden tener actividades diferentes y yo puedo disfrutar de una buena producción. Ana María. Y nuestro último mensaje dice, ¿cómo es posible que en franja familiar, cuando los niños se están alistando para ir a estudiar, ustedes aborden temas como el de cómo hacer venir a una mujer, estimulación del clítoris, squirt, penetraciones anales y vaginales, etcétera? Pasaron de los temas de sexualidad a temas mucho más escabrosos e indignantes. Esto nos escribe Carol Rodríguez. ¿Tú aprecias ese cambio, ese salto entre unos temas y otros? No, lo que pasa es que tenemos que decirle a Carol que no hay una sexualidad rosa y no hay una sexualidad indignante. Esto sería catastrófico. La sexualidad es sexualidad y no dejará de ser sexualidad. Los temas como tales no podemos determinar que estos temas de sexualidad sí los voy a escuchar y estos no. Y cabe hacerle una pregunta a Carol. No sé en qué horario están sus hijos estudiando, pero la verdad es que cuando los hijos están arreglándose, lo que menos tenemos que prender es la televisión. Es el momento oportuno para que la familia se acerque, conversen de todo lo que puede pasar en el día, cuáles son los objetivos de las tareas que vamos a lograr en la escuela, cómo vamos a crecer todos los días, y es la oportunidad para que los padres hagan familia con sus hijos. Esos términos que vimos ahí, de los cuales hablaba Carol, ¿usted encontraría algún reparo en esos que se mencionaron? Creo que el reparo estaría si no hay un adulto o un padre o madre de familia que pueda explicar y que pueda generarle la confianza a los hijos para hablar del tema, ¿sí? Porque seguramente los muchachos, los niños están buscando mucha información y no solo buscando, la están recibiendo. Y si yo llego a mi casa como niño y digo, papá, ¿qué es masturbación? Y yo no solo me asombro, sino además lo regaño, le digo grosero, le digo ¿sí? Pues ese niño nunca me va a volver a preguntar nada. Y entonces cada concepto se va a volver, más que en la búsqueda de definiciones, en la búsqueda de conceptos, pues en el morbo, digamos, eso es lo que sucede. Carolina, ¿existe una barrera, un límite, una frontera que no se debe pasar cuando hablamos de sexo? La barrera que podríamos decir que debe existir en cuanto a la sexualidad en la televisión tiene que ver, de nuevo, con el manejo del lenguaje y con el manejo de la imagen, por supuesto, el mensaje que se le está dando. Entonces hay ciertos niveles de sexualidad que se pueden representar donde el televidente no tiene intercomunicación, ¿verdad?, con el programa de televisión, por lo cual debe manejarse de una manera que alcance a todos los credos y que alcance también o impacte a todas las edades, impidiendo crearles algún tipo de daño o algún tipo de imperfección en su desarrollo, tanto emocional como psicológico, espiritual y por supuesto físico.
Vale, Carolina, muchas gracias. Entramos en el terreno de las conclusiones, de las sugerencias y de los consejos para los que están allá, al otro lado de las pantallas, pero también para los que están acá. Comencemos contigo. Claro que sí. Definitivamente la sexualidad tiene que verse como un concepto natural, natural al hombre y al ser humano en sí mismo, que no podemos alarmarnos ni crear definitivamente más misterio y más morbo del que se le ha creado y se le ha entregado. Que hay que mirar la sexualidad con otros ojos y hay que darle la oportunidad para que no solamente profesionales que nos hemos preparado en la materia tengamos no solo el espacio para hablar, para publicitar y para hacer de esta temática algo natural en el ser humano, sino que además nos preocupemos mucho más por la salud mental de nuestra familia, por tratar de endilgar conceptos claros que tengan que ver con una educación sexual libre y responsable, que seamos padres interesados en saber qué está viendo nuestros hijos, pero también qué estoy viendo yo como padre, porque no está bien que en algún momento mi hijo me pille viendo imágenes eróticas en el celular y yo después salga a prohibirle que él no debe hacerlo. Entonces también hay que considerar nuestros propios horarios, establecer límites claros. Las familias estamos para establecer límites claros, límites amorosos, límites afectuosos, pero como bien decía el doctor Barriga, hay que darle la oportunidad al afecto, que a través del afecto yo pueda generar respuestas claras, respuestas genuinas, respuestas auténticas en el tiempo en que mi hijo está pidiéndolo. ¿Por qué? Porque si cierro la compuerta de la originalidad, la compuerta de un diálogo profundo y de un diálogo ameno, familiarmente hablando, seguramente él va a buscar un interlocutor nuevo que seguro no van a ser sus padres ni sus familiares. Coherencia y acompañamiento, pues. ¿Tus conclusiones, María Teresa Herrán? Bueno, yo creo que lo más importante para los medios es tratar la sexualidad simplemente como una realidad que es neutra, pero que si se le ponen ingredientes de morbo, etcétera, se vuelve destructiva. Y si se le ponen ingredientes positivos del afecto, etcétera, a la manera de mostrar, pues se vuelve muy constructiva. Entonces, todo depende de la manera como el ser humano mire su vida y mire la vida de los demás. Muy bien, Miguel Ángel, conclusiones, recomendaciones. Sí, yo creo que la recomendación es que la sexualidad salga de lo estrictamente privado, salga de lo clandestino y voy a decirlo así, siga saliendo del closet, ¿sí? Exacto. O sea, hay que sacarla y también hay que sacarla bien, claro, porque uno no coge y saca su ropa del closet y desordena todo, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien. Yo saco primero mi chaqueta, entonces, haciendo esa analogía. Y eso implica además reconocer que la sexualidad no se limita al tema de las prácticas sexuales también, porque también el miedo siempre ha sido sobre lo que las personas llaman el sexo. ¿Sí? No, la sexualidad tiene que ver con el relacionamiento, tiene que ver con las formas en que yo me enamoro, con las formas en que yo me erotizo, con las formas en que me relaciono con los otros, y eso es totalmente diverso. Entonces, sacar la sexualidad del closet implica hablarlo de manera responsable, certera, directa, ¿sí? Que no va a facilitar sino más que las prácticas de riesgo disminuyan, las familias tengan mayor confianza, los jóvenes busquen más pares acertados para hablar de esto. Entonces, esa es mi gran conclusión. La sexualidad existe, no llegó de la noche a la mañana, no porque hoy hay programas que lo están, digamos, está ahí. Nosotros mismos hacemos parte de este gran concepto de la sexualidad. Miguel Ángel Barriga, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación, a la doctora por compartir esta mesa de trabajo. Doctora Gracias. Carmen, un placer. Por favor, Mario y el doctor Barriga, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. La verdad, hay mucho que seguir aprendiendo y todavía faltan cartas por llegar. Pero por supuesto, seguiremos en esta tónica. Saludos y agradecimientos a María Teresa y a Carolina, que también nos acompañaron esta mañana. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85 de 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.